Amados hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones en este día tan especial. Hoy no están aquí por casualidad. Este mensaje que escucharás es una alerta urgente que podría ser la respuesta que Dios tiene para ti en este momento crucial de tu vida. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones profundamente. ¿Qué estarías dispuesto a hacer si descubrieras que hay algo en tu vida que puede separarte de Dios para siempre? Algo que no solo afecta tu relación con Él, sino que también pone en riesgo tu salvación eterna. Permítanme decirles algo. Este no es un mensaje para escucharlo a medias. No es un tema que podamos tomar a la ligera. Lo que vamos a explorar juntos en este video es una verdad que podría cambiar el rumbo de tu vida espiritual. Una verdad que el enemigo no quiere que escuches. Por eso, te animo a que te quedes hasta el final, porque en los últimos minutos compartiré una revelación que podría ser la llave que abra las puertas de un nuevo comienzo en tu vida. Pero antes de profundizar en este tema tan importante, quiero pedirte un favor especial. Si este contenido ya está tocando tu corazón, no olvides suscribirte a este canal, Evangelio del Mes. Haz clic en el botón de me gusta, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra y deja tu comentario diciendo, estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Porque cuando compartes el mensaje de Cristo, te conviertes en un instrumento en las manos de Dios. Ahora, antes de comenzar, quiero que cierres tus ojos por un momento, levantes tus manos al cielo y te unas a mí en esta oración, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y prepare nuestros corazones para lo que vamos a recibir hoy. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia con corazones humildes y sedientos de tu verdad. Señor, sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada persona que está viendo este video, que toque sus vidas y transforme sus corazones. Señor, que esta palabra sea como una semilla que dé frutos en abundancia, y que nada ni nadie nos aparte de tu camino. Bendice a cada familia representada aquí, y que tu paz y tu gracia estén sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, estamos a punto de adentrarnos en un tema que toca el corazón de nuestra fe, el pecado, esa palabra que tantas veces intentamos ignorar, pero que tiene el poder de alejarnos de Dios si no somos conscientes de su gravedad. Hoy hablaremos de un pecado en particular, uno tan devastador que, si no lo reconocemos y nos arrepentimos, puede romper nuestra comunión con Dios para siempre. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que algo está bloqueando tu relación con Dios? Quizás oras, pero sientes que tus palabras no llegan al cielo. Quizás lees la Biblia, pero no logras escuchar la voz del Señor. Déjame decirte algo, hermano o hermana. El pecado tiene la capacidad de levantar muros entre nosotros y Dios. Pero hay uno en particular del que debemos cuidarnos más que cualquier otro, y ese es el pecado de la rebeldía deliberada contra su voluntad. La palabra de Dios nos advierte sobre este peligro. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, «Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados». Estas son palabras que deben hacernos temblar. No se trata de los errores que cometemos en nuestra debilidad humana, porque sabemos que Dios es misericordioso y justo para perdonar. Pero cuando escogemos conscientemente dar la espalda a su verdad, estamos caminando por un camino de oscuridad del cual puede no haber retorno. Quiero que reflexionemos sobre esto juntos. ¿Cuántas veces hemos justificado nuestras acciones sabiendo que están en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado su voz llamándonos al arrepentimiento y hemos decidido ignorarla? Hermano, hermana, hoy es el día para despertar. Hoy es el día para reconocer que no podemos jugar con las cosas de Dios. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. A lo largo de este video, exploraremos lo que la Biblia nos enseña sobre este pecado que puede separarnos de Dios para siempre. Hablaremos de ejemplos claros en las Escrituras, de las advertencias que nos da su palabra y, lo más importante, de cómo podemos alejarnos de este peligro y buscar la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Mientras escuchas este mensaje, quiero que te hagas esta pregunta.
¿Estoy viviendo una vida que agrada a Dios o estoy permitiendo que el pecado tome el control? Es una pregunta difícil, pero necesaria, porque solo cuando somos honestos con nosotros mismos podemos empezar a cambiar. Hermanos, no pierdan la oportunidad de recibir este mensaje. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que aprenderemos hoy no solo nos ayudará a entender el peligro del pecado, sino también la profundidad del amor y la gracia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se acercan a Él con un corazón arrepentido. Hermanos, en la primera parte hemos comenzado a explorar una verdad que no puede ser ignorada. El pecado tiene la capacidad de separarnos de Dios para siempre. Pero ahora quiero que profundicemos aún más en esta realidad. Porque no basta con reconocer el peligro, debemos entender su raíz, cómo opera en nuestras vidas y, sobre todo, cómo podemos protegernos de sus efectos destructivos. La Biblia, nuestra guía y fortaleza, nos da un ejemplo claro sobre cómo el pecado puede alejarnos de la presencia de Dios. En Isaías capítulo 59, versículo 2, encontramos una advertencia solemne: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Esta verdad nos confronta con algo poderoso. El pecado no solo lastima nuestra alma, sino que también interfiere con nuestra relación directa con Dios. Pensemos en la historia de Adán y Eva, narrada en Génesis capítulo 3. Ellos vivían en perfecta comunión con Dios en el huerto del Edén. Sin embargo, un solo acto de desobediencia fue suficiente para romper esa relación y ser expulsados de ese paraíso. Reflexionemos por un momento. ¿Qué fue lo que llevó a Adán y Eva a caer? Fue la tentación disfrazada de promesa. El enemigo les hizo creer que podían ser como Dios, que no necesitaban seguir sus mandamientos. Hermanos, el pecado de la rebelión no ha cambiado desde entonces. Es el mismo enemigo, utilizando las mismas estrategias, susurrándonos mentiras al oído, haciéndonos creer que podemos ignorar los principios de Dios sin sufrir las consecuencias. Pero no nos equivoquemos. Cada acto de desobediencia tiene un precio. Quiero que te detengas un momento y pienses, ¿en qué áreas de tu vida el enemigo ha intentado infiltrarse? Tal vez es a través del orgullo, haciéndote sentir que no necesitas depender de Dios. Tal vez es a través de la mentira, el resentimiento o incluso la indiferencia hacia su palabra. Pero, hermano o hermana, hoy es el día para romper esas cadenas. Hoy es el día para reconocer esas áreas y entregarlas a Dios. Hay un pecado en particular que es especialmente peligroso y del cual Jesús mismo nos advirtió: la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, versículo 31, Jesús declara: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada». Estas palabras nos deben hacer reflexionar profundamente. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Es rechazar deliberadamente su obra, resistir su guía y negarse a aceptar su verdad. Cuando endurecemos nuestro corazón y rechazamos la voz del Espíritu, nos estamos colocando en un lugar peligroso, un lugar donde el arrepentimiento ya no es posible porque hemos cerrado nuestra alma a la obra de Dios. Hermanos, este no es un camino que queremos transitar. Por eso, hoy más que nunca debemos estar alertas, vigilantes y dispuestos a obedecer la voz del Señor. Déjame compartir contigo una historia real que ilustra esta verdad. Un joven llamado Andrés creció en una familia cristiana, asistía a la iglesia regularmente, conocía la palabra de Dios y sentía el llamado del Señor en su vida. Sin embargo, en su adolescencia comenzó a desviarse. Se dejó llevar por amistades que lo alejaron de la verdad y poco a poco comenzó a rechazar todo lo que sabía que era correcto. Un día, su madre le rogó que volviera a los caminos del Señor, pero él, con un corazón endurecido, le respondió: «No necesito a Dios. Puedo vivir mi vida como yo quiera». Pasaron los años y Andrés experimentó mucho sufrimiento y vacío. Finalmente, llegó un momento en que quiso volver, pero sentía que su corazón estaba tan endurecido que no podía arrepentirse. Se dio cuenta de que, al resistir al Espíritu Santo por tanto tiempo, había apagado esa chispa de fe en su vida. Hermanos,
Esta historia es un recordatorio de lo que sucede cuando ignoramos la voz de Dios. No importa cuántas veces Él nos llame, si seguimos rechazándolo, corremos el riesgo de llegar a un punto donde no habrá vuelta atrás. Pero también es un llamado a la esperanza. Mientras haya vida, mientras tu corazón pueda reconocer la necesidad de arrepentimiento, aún hay oportunidad para reconciliarte con Dios. Es aquí donde quiero hacerte una pregunta importante. ¿Estás escuchando la voz de Dios en tu vida o estás resistiéndola? Tal vez Él te está llamando en este momento, mostrándote áreas de tu vida que necesitan cambio, invitándote a dejar atrás el pecado y caminar en su luz. Hermanos, no subestimemos el poder del pecado para alejarnos de Dios, pero tampoco subestimemos el poder de su gracia para restaurarnos. Hermanos, hemos visto cómo el pecado puede separarnos de Dios, cómo actúa en nuestras vidas y cómo el enemigo utiliza la tentación para llevarnos a la desobediencia. Pero ahora quiero que pasemos a algo crucial. ¿Cómo podemos protegernos del pecado y vivir una vida que honre a Dios? Primero debemos entender que no podemos luchar contra el pecado con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios, y Él nos la ha dado a través de su Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, Pablo nos exhorta diciendo: «Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Esta es la clave para vencer el pecado, caminar en el Espíritu. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Caminar en el Espíritu significa permitir que Dios guíe cada aspecto de nuestra vida. Significa buscar su presencia diariamente a través de la oración, la lectura de su palabra y la obediencia a su voz. Es un compromiso de vivir para Él, dejando atrás los deseos de la carne que nos apartan de su voluntad. Ahora, quiero ser muy claro en esto. No es un camino fácil. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y tentaciones, pero Dios nos ha dado armas espirituales para resistir. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, encontramos una poderosa enseñanza sobre la armadura de Dios. Pablo nos insta a vestirnos de esta armadura para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tomemos un momento para reflexionar sobre estas armas. El cinturón de la verdad nos ayuda a mantenernos firmes en la palabra de Dios y a rechazar las mentiras del enemigo. La coraza de justicia nos protege el corazón, recordándonos que somos justificados por la fe en Cristo. El calzado del Evangelio de la paz nos da firmeza para caminar en los caminos de Dios y compartir su verdad con otros. El escudo de la fe apaga los dardos de fuego del enemigo, que son las dudas, el miedo y las tentaciones. El casco de la salvación protege nuestra mente, recordándonos que somos salvos por la gracia de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma más poderosa para combatir las mentiras y las tentaciones del enemigo. Hermanos, esta armadura no es algo simbólico, es una realidad espiritual. Cada vez que nos enfrentemos a la tentación, debemos recordar que no estamos solos. Dios nos ha equipado con todo lo necesario para vencer, pero depende de nosotros tomar estas herramientas y usarlas. Quiero que pienses en esto. ¿Estás usando la armadura de Dios en tu vida diaria? Muchas veces intentamos luchar con nuestras propias fuerzas y fracasamos. Pero cuando nos rendimos a Dios y permitimos que Él nos equipe, podemos enfrentar cualquier desafío y salir victoriosos. Déjame compartir contigo un ejemplo práctico de cómo esto puede aplicarse en nuestra vida. Imagina que estás enfrentando una tentación constante, como el enojo, la impaciencia o incluso la tentación de volver a hábitos pecaminosos. Cada vez que esa tentación aparece, puedes reaccionar de dos maneras: con tus propias fuerzas, lo que probablemente te llevará a caer, o con la armadura de Dios, declarando su palabra sobre tu vida y buscando su guía. Por ejemplo, si enfrentas el enojo, puedes recordar lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Al meditar en esta palabra y orar, el Espíritu Santo te dará la fuerza para controlar tus emociones y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, protegernos del pecado también implica alejarnos de todo aquello que nos lleva a la tentación. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, se nos dice: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios siempre provee una salida, pero depende de nosotros tomarla. Quiero animarte a que examines tu vida. ¿Hay cosas, personas o situaciones que están abriendo puertas al pecado en tu vida? Si es así, es tiempo de tomar decisiones firmes. No temas soltar lo que te aparta de Dios, porque cada renuncia en su nombre trae bendición y libertad. Finalmente, hermanos, quiero recordarles algo fundamental. El arrepentimiento es la puerta de regreso a Dios. No importa cuán lejos hayas caminado, no importa cuántas veces hayas fallado, si vienes a Dios con un corazón sincero, Él está dispuesto a perdonarte. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, nunca es demasiado tarde para regresar a los brazos de nuestro Padre Celestial. Él te está llamando en este momento. No ignores su voz. Hermanos, hemos llegado al momento culminante de este mensaje. Hemos hablado sobre el peligro del pecado, cómo puede separarnos de Dios y cómo podemos protegernos con su armadura. Ahora quiero llevarlos a una verdad que transformará nuestra vida espiritual, la restauración que solo Dios puede ofrecer. Recordemos algo esencial: Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, se nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo nos revela el corazón de Dios, un corazón lleno de amor, misericordia y deseo de reconciliación. Si en este momento sientes que has fallado, que te has alejado de Dios o que el pecado te ha atado, quiero que escuches esto: Dios no ha terminado contigo. Tu historia no ha terminado y mientras tengas aliento, hay esperanza. Hablemos de la restauración. ¿Qué significa ser restaurado por Dios? Es mucho más que ser perdonado. Es ser renovado completamente. Es ser transformado desde lo más profundo de tu ser. En el Salmo capítulo 51, versículo 10, el rey David clama a Dios diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el clamor de alguien que entendió la profundidad de su pecado, pero también la grandeza de la misericordia de Dios. Dios no solo nos limpia, sino que también nos restaura a nuestra posición como hijos e hijas. En la parábola del hijo pródigo, narrada en Lucas capítulo 15, vemos cómo el padre no solo perdona al hijo que se había perdido, sino que lo recibe con gozo, lo viste con la mejor ropa, le pone un anillo y celebra su regreso. Este es un retrato de lo que Dios hace por cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos y regresamos a Él. Ahora quiero hablar directamente a tu corazón. Tal vez sientes que tu pecado es demasiado grande, que tus errores son imperdonables. Tal vez crees que ya no hay esperanza para ti. Pero déjame decirte algo: no hay pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda borrar. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 2 se nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús pagó el precio completo por nuestros pecados. En la cruz, Él declaró: consumado es. Esto significa que no hay nada más que tú debas hacer, excepto aceptar su sacrificio, arrepentirte de corazón y rendirte completamente a Él. Hermanos, quiero que imaginen lo que podría suceder si cada uno de nosotros decide hoy volver a Dios con un corazón sincero. Imagina las cadenas que serían rotas, las vidas que serían transformadas, las familias que serían restauradas, porque cuando Dios obra, Él lo hace de manera completa. Pero hay algo que debes hacer ahora mismo. No puedes esperar más, no puedes postergar este momento. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el momento de tomar una decisión. Si sientes en tu corazón que Dios te está llamando, quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite estas palabras con fe. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado y que me he alejado de tu camino. Pero hoy vengo delante de ti con un corazón arrepentido.
Te pido que me perdones, que me limpies y que me hagas nuevo. Creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Hoy te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar en tus caminos y a permanecer en tu presencia todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte que has tomado la decisión más importante de tu vida. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hoy, el cielo está celebrando por ti. Para concluir, quiero dejarte con una reflexión. El pecado puede separarte de Dios para siempre, pero su gracia te puede restaurar completamente. No permitas que nada te aparte de su amor. Busca su presencia diariamente, vive en su palabra y rodéate de personas que te impulsen a crecer espiritualmente. Ahora quiero invitarte a que hagas algo especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien más. Puede ser un familiar, un amigo o alguien que sabes que necesita escuchar esta palabra. Y, por último, no olvides dejar un comentario aquí abajo. Quiero saber qué ha hecho Dios en tu vida hoy. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: hoy decido caminar con Cristo. Quiero orar por ti, quiero leer tu testimonio y quiero que juntos sigamos creciendo en la fe. Amados hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes y que su amor y su gracia los acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.